Miseria. Una palabra de 7 letras que te pudre el alma antes que el cuerpo. Yo, tío Noctis, la conocí de cerca, muy de cerca, pegada a la sien como el cañón de un revólver. No es una metáfora. El México profundo, aquel donde la sierra se traga la luz de las ciudades y solo quedan pueblos fantasmas, la desesperación tiene el hedor del mezcal barato y el sabor de la tierra seca. Mi historia no comienza con un fantasma o un aullido, sino con la codicia, el peor de los demonios. Todo esto lo viví en un pueblito olvidado, perdido en la carretera a Zacatecas, donde la única industria eran las historias de mineros que se hicieron ricos de la noche a la mañana gracias a un favorcito del diablo en alguna encrucijada. Ahí conocí a Ramón, mi primo. Éramos uña y mugre, compartiendo desde el último taco hasta el sueño de salir de esa miseria. Ramón era mi contrapeso. Yo era cauto, desconfiado, incluso escéptico. Él, en cambio, era impulsivo, soñador y, peor aún, envidioso. Ramón no soportaba ver que la poca gente del pueblo que lograba salir adelante era porque se iba a Estados Unidos a sudar la gota gorda. O, lo que a él más le obsesionaba, porque habían hecho el ritual de la encrucijada, aquel pacto que te da el oro y te quita lo más valioso. La tensión comenzó cuando apareció don Ramiro. No era del pueblo. Apareció una mañana como si lo hubiera vomitado el polvo del camino. Vestía caro, pero sus zapatos estaban inexplicablemente cubiertos de lodo oscuro. Traía consigo una camioneta del año y un misterio tan espeso que se podía cortar con un machete. Se instaló en la hacienda abandonada, la que todos decían que estaba salada porque el último dueño desapareció sin dejar rastro, solo un charco de sangre seca en la cocina. Don Ramiro no era un hombre, era un pacto ambulante. Sus ojos, profundos y sin brillo, te hacían sentir que no te estaba viendo a ti, sino a lo que había detrás de ti. En un par de semanas comenzó a hacer negocios con la gente, pagando precios ridículos por tierras estériles y regalando tequilas caros en la única cantina del lugar. La gente lo amaba y lo temía a partes iguales. Ramón, por supuesto, se acercó a él como la polilla a la flama. Me arrastró con él una noche, con el pretexto de que don Ramiro buscaba gente fuerte para un trabajo. «Mira, tío Noctis», me susurró Ramón con el aliento a miedo y deseo. «Este vato tiene el secreto. Él no es rico. Él es el que hace ricos. Solo hay que ser valiente». Llegamos a la hacienda. Por fuera, las sombras la devoraban. Por dentro, olía a cera quemada, azufre y a algo metálico, como sangre vieja. Don Ramiro estaba en una sala iluminada por una sola lámpara de aceite, y la sombra que proyectaba en la pared era desproporcionadamente grande, casi como si hubiese otro cuerpo detrás de él. Nos recibió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Pásenle, muchachos. Sabía que vendrían. La miseria es una cuerda que siempre trae de vuelta a su dueño». Nos ofreció un trago de mezcal. Ramón lo tomó de golpe. Yo, desconfiado, solo mojé los labios. «Veo que no confías, chico», me dijo don Ramiro señalándome con un dedo largo y con la uña de un color que no era natural, sino como la obsidiana pulida. «Pero tu primo sí confía en su deseo. ¿Cuánto darías por no volver a preocuparte por un centavo?» Ramón se lanzó. «Lo que sea, señor. Mi vida entera si es necesario». Yo sentí un escalofrío. Ahí estaba, el gancho. Don Ramiro rió, un sonido seco, como si se rompiera cristal bajo la tierra. «La vida no, joven. El que pide la vida es torpe. Yo solo pido una ofrenda de gratitud y un pequeño servicio a futuro. El ritual es sencillo. Mañana, a medianoche, la encrucijada de Malpaís. Tienes que ir solo. Llevarás 3 objetos. Algo que amas, algo que odias y un pedazo de tela negra de tu propia camisa. A la medianoche, él te dará las instrucciones». Ramón me miró con una euforia febril. Sabía que yo no lo aprobaría, pero no le importó. El brillo de la riqueza ya lo había cegado. Pero don Ramiro no se detuvo en Ramón. Me miró fijamente a mí, y sus palabras se hicieron un susurro frío que me alcanzó hasta los huesos. «Y tú, Noctis, sé que vendrás, no por el dinero, sino por él. Por si acaso se arrepiente a mitad del camino. Porque en el pacto, el demonio siempre quiere algo más. Un testigo, un reemplazo, o mejor aún, un traidor». Me quedé helado.
¿Acababa de sembrar la semilla de la traición? ¿Acaso don Ramiro sabía de la envidia de mi primo hacia mí? Ramón y yo salimos de esa hacienda en silencio. Yo, con la certeza de que algo terrible iba a ocurrir. Ramón, con el brillo del oro en los ojos. La encrucijada de Malpaís era famosa. Decían que de ahí nadie salía igual. O salías rico, o salías loco, pero siempre con la sombra de lo pactado siguiéndote. No tuve que preguntar si iría. Lo sabía. No iba a dejar que Ramón se enfrentara a eso solo, aunque su codicia ya hubiese sellado nuestra suerte. Pero había algo más. Esa palabra que me había susurrado don Ramiro, traidor. ¿Me estaba ofreciendo la salida fácil? ¿O una trampa con un anzuelo mortal? La medianoche se acercaba. Medianoche. El aire en Malpaís era diferente, denso, cargado de electricidad estática, y el silencio opresivo de la tierra que ha visto demasiado. Había dejado a Ramón una hora antes. Lo encontré en su choza, temblando pero determinado, preparando sus ofrendas. Él eligió un relicario de plata que su madre le había regalado, lo que amaba, aunque su amor por el dinero ya lo superaba. Una fotografía mía, lo que odiaba, pues según él, yo siempre había sido el afortunado, aunque estuviéramos en la misma miseria, y un pedazo de tela negra arrancado de su camisa de trabajo. Me dolió ver mi rostro en esa ofrenda de odio, pero no dije nada. Su corazón ya estaba perdido, y mi presencia solo alimentaba su envidia. Lo seguí a distancia, oculto entre los mezquitos y la maleza que crecía sin control, como la maleza del alma. La encrucijada no era una simple intersección de caminos, era un punto triple, donde tres caminos viejos y olvidados se encontraban formando una Y casi perfecta, una cicatriz antigua en la tierra roja que, según la leyenda local, era el sitio de un antiguo sacrificio prehispánico que había abierto una puerta. La luna, una astilla menguante, apenas iluminaba. Ramón llegó al centro y se detuvo, con la cabeza gacha, como un animal yendo al matadero. Yo me aposté detrás de un matorral espinoso, sintiendo cómo los latidos de mi corazón me retumbaban en los oídos. El frío no venía del aire, venía de la tierra. De repente, el silencio se rompió. No fue un grito, ni un trueno. Fue una risa seca, como hojas secas siendo aplastadas. «Llegas puntual, Ramón de la Sierra». La voz era profunda, gutural, pero con un extraño tono meloso, casi seductor. No venía de ningún lado, venía de todos lados. Ramón, paralizado, dejó caer la bolsa con las ofrendas. «Señor», balbuceó sin atreverse a levantar la vista. Vi una sombra condensarse en el centro de la encrucijada. No era la sombra de don Ramiro, era la sombra misma. Era alta, delgada y parecía absorber la escasa luz de la luna. No tenía facciones distinguibles, solo una silueta oscura que ondulaba como humo denso que se niega a disiparse. A pesar de no tener ojos, sentí que me miraba, que me sabía escondido. «Sabes lo que quiero. Sabes lo que te doy», continuó la sombra. «Oro, suficiente para que tu pueblo te tema, para que tus enemigos se arrastren, para que las mujeres te adoren, lo que tu corazón de gusano siempre ha deseado». «¿Y el precio?», preguntó Ramón, y su voz sonó como un niño asustado. «El precio es simple, Ramón. Te daré el cofre. Está bajo una piedra que huele a azufre, en la boca del camino que da al sur. Tendrás 7 años de abundancia, sin límites. Al 7º aniversario de esta noche, tendrás que regresar, solo. Traerás tu tesoro más preciado. No será dinero, será una memoria». Ramón levantó la cabeza. «¿Una memoria?». «Sí, la que más te atormente, la que te haga desear no haber nacido. Yo la tomaré y tú serás libre, libre de la carga de la conciencia. Serás vacío, pero libre.
Y con lo que te quede de alma, no me estorbarás más. La sombra hizo una pausa, y la risa volvió, más grave. Y una cosa más, no revelarás este encuentro a nadie. Si lo haces, el oro que te di se volverá arena, y el hambre que te devoró antes te devorará por 7 vidas. Ramón, en un acto de desesperación, impulsado por la avaricia, se arrodilló. «Acepto, acepto el precio». En ese instante el suelo tembló, no un terremoto, sino una vibración profunda, como si la tierra estuviera respirando. La sombra extendió un apéndice oscuro, casi como un tentáculo de humo, que rozó el centro de la frente de Ramón. Él lanzó un grito ahogado, y yo vi, por un instante aterrador, una luz azul y enfermiza emanar de la sombra, penetrando en el cráneo de mi primo. El aire apestó a azufre, a carne quemada. La sombra se disipó, dejando un rastro de ceniza volando. El silencio regresó, pero ahora era peor. Un silencio de espera, de pacto sellado. Ramón se levantó como un autómata. Sus ojos ahora no tenían miedo, solo una fría, calculada y cruel ambición. Corrió hacia el camino del sur, buscando la piedra. Yo salí de mi escondite y me acerqué a donde había estado la sombra. Encontré solo la tierra pisoteada y un olor a almizcle y podredumbre, pero algo llamó mi atención. Junto a la tierra había un trozo de papel grueso, una tarjeta de presentación con bordes dorados y solo un nombre grabado en caligrafía perfecta: Ramiro. Entonces entendí, don Ramiro no era el demonio, él era el escriba, el agente, el que preparaba la carne para el matadero. Y el pacto no era un simple intercambio, era una trampa que ya estaba funcionando. Lo supe cuando Ramón regresó. Cargaba un cofre viejo, pesado. Me miró y no había familiaridad, solo desdén. «¿Qué haces aquí, Noctis?». Su voz era plana. «Ramón, tienes que hablar. ¿Qué te dijo? ¿Qué te pidió?». Ramón sonrió y esa sonrisa me heló la sangre. Era la sonrisa de la traición sin redención. «Me pidió que te viera sufrir, primo. Me pidió que disfrutara viéndote hundirte más en la mierda, mientras yo nado en oro». Se acercó y me puso la mano en el hombro. «Pero no te preocupes, tío Noctis. A mí me va a ir de maravilla. Y tú eres el único que sabe mi secreto. Y por el bien de mi fortuna, más vale que mantengas tu boca cerrada, o el pacto nos devorará a los dos». Ramón se fue con su cofre, la oscuridad y el pacto de la sombra. Yo me quedé solo, con la tarjeta de Ramiro en la mano. La traición ya estaba en marcha, y yo era ahora el testigo silenciado de mi propia condena. La cuenta regresiva de 7 años había comenzado. 7 años. Parecía una eternidad. Para mí, fueron 7 años viendo cómo la miseria de Ramón se transformaba en una riqueza obscena, mientras su alma se marchitaba a la vista de todos. El cofre de la encrucijada no le dio dinero, le dio una suerte desmedida. Empezó con una pequeña mina que nadie quería, y en 6 meses ya era el dueño de todas las propiedades importantes de la región. Dejó el mezcal y empezó a beber coñac francés. Se compró una mansión en la capital, una réplica fea y pomposa de algún castillo europeo. Pero el pueblo lo odiaba en silencio. Lo llamaban Ramón el Salado, porque aunque él prosperaba, la tierra a su alrededor se volvía más árida, y los negocios de los demás se secaban. Era una prosperidad que olía a podrido. Y en esos 7 años, la traición se solidificó. Ramón me humilló. Yo, tío Noctis, que había arriesgado mi vida siguiéndolo al pacto, me convertí en el lastre de su nueva vida. Me ofrecía trabajos de peón, me pagaba migajas en público y se reía de mi terquedad por seguir viviendo en la choza vieja. «¿Por qué no aceptas un poco de la suerte, primo?», me decía con ese tono frío, cínico. «Yo te di la oportunidad, tú no la tomaste.
Ahora paga tu precio. Pero yo sabía la verdad, la que me había dicho don Ramiro. Un testigo, un reemplazo, o mejor aún, un traidor. La sombra sabía que mi presencia cerca de Ramón era la guillotina perfecta para cuando llegara el momento de la cosecha. Si Ramón rompía la regla de no hablar del pacto, yo sería la prueba, y ambos caeríamos. Si no hablaba, la miseria que él me obligaba a vivir sería una tortura para su ya de por sí podrida conciencia. El clímax de esta etapa llegó faltando exactamente un año para la fecha límite del pacto. Ramón organizó una fiesta extravagante en la hacienda, invitando a políticos y gente de alto vuelo. Me obligó a trabajar como mesero. Mientras servía una copa, me topé con él en el pasillo. Estaba pálido, a pesar de su bronceado caro. Sus ojos, enrojecidos, miraban a un punto fijo sobre mi hombro. «¿Qué pasa, primo? ¿Viste un fantasma?», le dije con el cinismo que la desesperación me había dado. Ramón no me prestó atención. Levantó la mano, temblando, y señaló la pared detrás de mí. La mancha. La maldita mancha está creciendo. Me giré. La pared estaba recién pintada con un color crema costoso, pero justo en el centro había una mancha oscura, no más grande que una moneda de 10 pesos. No parecía humedad. Tenía la forma de un dedo gordo. «Es humedad, Ramón. Manda a pintar de nuevo». No, la vi anoche. Era más pequeña. Crece. 7 años y no había nada, y ahora solo queda un año, tío Noctis. Por primera vez en mucho tiempo, vi miedo puro en sus ojos. Un miedo animal. En ese momento la mancha comenzó a cambiar. No crecía, pero se movía lentamente en la pared. Parecía que la pared estaba hecha de un tejido vivo. Se formó una silueta, una mano. No era la mancha de un dedo, sino la marca de una palma extendida, oscura, grasosa, como si fuera impresa con sangre coagulada. Ramón dio un paso hacia atrás, tropezando con una mesa. El terror lo había inmovilizado. «Es el aviso», susurré, recordando las leyendas, el recordatorio de que él está cerca. Justo cuando la mano estaba perfectamente marcada, la figura de don Ramiro apareció. No entró por la puerta, simplemente estuvo allí, al final del pasillo, con esa sonrisa de notario de la fatalidad. Vestía de impecable blanco, lo que hacía que sus uñas de obsidiana brillaran más. «Qué poco gusto tienes, Ramón», dijo Ramiro con voz suave y educada. «Una mancha tan sucia en una pared tan cara. Pero ya sabes, el arte del contratante siempre se hace visible. 1 año, mi querido deudor. 1 año para que prepares tu memoria». Ramón gritó, pero su grito fue ahogado por la música de la fiesta. Ramiro me miró por encima del hombro de Ramón. Sus ojos sin brillo me taladraron. «Y tú, testigo silenciado, asegúrate de que tu primo cumpla su parte. El contrato tiene una cláusula de reemplazo. Y créeme, al amo le fascinan las almas que han visto demasiado». Ramiro desapareció tan silenciosamente como había aparecido, y la mancha de la mano se desvaneció, dejando la pared inmaculada, como si nada hubiera pasado. Ramón, temblando, se puso de pie. Su miedo se transformó rápidamente en rabia, la rabia del cobarde. Me empujó. «¡Lárgate! ¡Fuera de mi casa! Tú atraes esta mierda, tío Nocturis. Desde que me viste con ese cofre, eres la maldita sal en mi vida. No quiero verte cerca». Me fui de la mansión sintiendo el peso de la mano invisible del pacto sobre mí. Ramón ya no era solo un traidor, era un hombre aterrorizado que buscaba un chivo expiatorio para su propia condena. Lo que él no sabía es que esa mano en la pared no era solo un aviso para él, era la cuenta regresiva para mí también. El pacto de la encrucijada no solo quería la memoria de Ramón, también quería la paz de mi alma.
y solo quedaban 365 días. El último mes. El aire se había vuelto irrespirable en el pueblo. Ramón estaba consumido, dejó de asistir a sus negocios, vivía encerrado en la mansión, paranoico y demacrado. El lujo que había comprado ahora parecía una jaula dorada. Lo más aterrador de su riqueza era la ausencia de vida a su alrededor. Se había quedado solo. Yo, Tío Noctis, no me fui. Sabía que la encrucijada y su deudor me tenían atrapado en esa última etapa. Estaba viviendo en mi antigua choza, pero el miedo ya no era por mí, sino por la inevitable condena de Ramón. Una tarde me llamó. No me dio órdenes. Me suplicó. Su voz, que había sido tan arrogante, ahora era el quejido de un perro golpeado. «Ven, Noctis, tienes que ver esto. Te juro que si no lo veo con alguien más, creeré que estoy loco». Fui a la mansión. Entré sin llamar. El lugar olía a miedo, a encierro y a ese mismo azufre que sentí la noche del pacto. Encontré a Ramón en su oficina, rodeado de notas, mapas y recortes de periódico. Estaba tratando de armar un rompecabezas de su propia vida. «Ya sé lo que quiere», susurró, golpeando con el puño a la mesa. «La memoria, la más dolorosa, la que me haga sentir que no merezco nada. Y sé cuál es». Me mostró un recorte de periódico amarillento de hace 10 años. La nota hablaba de un incendio en la casa de un humilde vendedor de frutas. La causa, un cortocircuito. El resultado, el vendedor y su hija pequeña murieron. Esa casa, ¿la recuerdas, Noctis? Estaba justo al lado de la mina de plata que yo quería. Era la única propiedad que me negaban. Lo miré, sintiendo un frío que iba más allá del terror sobrenatural. ¿Qué estás diciendo, Ramón? La memoria. Fui yo quien manipuló los cabos eléctricos de esa casa. Yo para que el viejo se asustara, se fuera y me vendiera el terreno barato. Siempre quise matarlos, solo darles un susto. Pero el fuego fue incontrolable. Murió la niña, Tío Noctis. Este recuerdo, esa es la culpa que me tortura, la que él quiere llevarse. Ramón me había revelado su peor crimen. Su traición sin redención no solo era hacia mí, sino hacia su propia moralidad. La riqueza que había adquirido estaba manchada con sangre inocente. Si esa es la memoria que le vas a entregar, entonces él no solo te va a liberar de la culpa, te va a convertir en una cáscara vacía, incapaz de arrepentimiento. Serás peor que un demonio, Ramón. Serás un hombre que no siente nada. Ramón me sujetó la camisa, sus ojos inyectados en sangre. Pero seré libre, Noctis, libre de este dolor, libre de este peso, y rico, me quedaré con la riqueza. De repente, la luz de la lámpara de aceite parpadeó y se apagó, sumergiéndonos en una oscuridad absoluta. Y en la oscuridad, la voz gutural, melosa, de la sombra, regresó. «Ramón, el deudor, tu memoria es sabrosa, pero tu cobardía es aún más nutritiva». Una luz roja, como la brasa de un cigarrillo gigante, se encendió en el centro de la oficina. Se movía, flotaba a la altura de nuestros ojos. «Sabes que hay una cláusula, Ramón», continuó la voz. «El pacto de la encrucijada siempre ofrece una salida, una manera de cancelar el trato». Ramón se arrastró hacia atrás. «No, sin forma de fe no. Sí la hay. El reemplazo». La luz roja se detuvo frente a mí. Sentí su calor antinatural. «Si el deudor, en su hora final, ofrece un testigo dispuesto, un alma que haya presenciado la avaricia y la podredumbre, y lo ofrece con engaño, la deuda se cancela, el testigo paga. El deudor es libre de la deuda y de las consecuencias». El aliento se me cortó en el pecho. Don Ramiro me lo había dicho. Un testigo, un reemplazo, o, mejor aún, un traidor. El plan siempre había sido la traición. Mi presencia, mi terquedad por ser el vigilante moral de Ramón, había sido el anzuelo perfecto para la cláusula de reemplazo. «Ramón», le dije, con la voz apenas un susurro de rabia y terror, «te atreviste a venderme la encrucijada con esa foto de odio y ahora me vas a usar como chivo expiatorio para salvarte de tu propia miseria, de la muerte de esa niña». Ramón lloraba a mares, pero sus lágrimas eran de pánico, no de arrepentimiento. «No es mi culpa, Noctis. No puedo volver a ser pobre. No puedo con el recuerdo.
Tú ya eres pobre, no tienes nada que perder, yo tengo todo que perder. El egoísmo puro, la traición sin redención en su máxima expresión. La voz de la sombra fue la sentencia. El deudor lo sabe. Falta solo que el deudor me entregue al reemplazo. Mañana, 1:00 p.m, en la encrucijada. Te esperamos a los dos. La luz roja se desapareció. La luz de la lámpara volvió a encenderse. Ramón me miró y suplicó. Primo, ayúdame. Te daré la mitad de lo que tengo. Solo ven conmigo. Ven y di que fuiste tú, que tú sabías el plan de la Casa de Fuego. Sabía que no podía enfrentarlo solo. La sombra, el contratante, quería una obra de teatro con 2 personajes, y el papel de Ramón era el de traidor consumado. Mi única posibilidad de sobrevivir, de desbaratar ese pacto, era jugar su juego, ir a la encrucijada, pero con mi propio plano bajo la manga. Ya no se trataba de salvarlo a él, sino de salvar mi propia alma de su maldad. Y solo quedaban unas pocas horas para la medianoche. La traición se había vuelto mortal. La hora se acercaba. Mi plan no era brillante, era desesperado. Sabía que la sombra, el contratante, se alimentaba de la avaricia y el pánico de Ramón. La única forma de romper la cláusula de reemplazo era negar la ofrenda. Si Ramón me ofrecía con engaño como reemplazo, yo tenía que rehusarme y exponer la verdad del pacto en voz alta. El demonio quiere silencio y sumisión. Yo le daría la confrontación. Llegamos juntos a la encrucijada de Malpaís, justo cuando el último cuarto de la luna se ocultaba. Ramón conducía, y en su mirada solo había una cosa: alivio. Estaba seguro de que me tenía a mí como su boleto de salida, y su cobardía lo había cegado a cualquier consecuencia. Me había traído a rastras, casi a la fuerza, a ese escenario de nuestra fatalidad. Ramón, le dije mientras bajábamos del auto, si haces esto, no solo vas a perder tu memoria, vas a perder tu humanidad, y te aseguro, te juro que la sombra te va a desear más vacío. Cállate, tío Noctis, me siseó. Acepta tu destino. Te daré una bolsa de oro. ¿Contento? Cállate y no arruines esto. En el centro de la Y del cruce, la sombra ya nos esperaba. Esta vez no era una simple silueta oscura. Se había materializado. Era una figura que simulaba la forma humana, pero hecha de una negrura iridiscente. Como el petróleo cuando le da la luz, y sus bordes parecían distorsionar el aire circundante. No tenía ojos, pero el área donde deberían estar pulsaba con una luz roja mortecina. El hedor a azufre y carne podrida era insoportable. Y a su lado, para mi horror, estaba don Ramiro. Él, con su traje de escriba, sostenía un pergamino enrollado, con un sello de cera negra y maloliente. Bienvenidos, el deudor y el testigo. La voz de la sombra sonó como un coro de insectos raspando metal. Ramón, es hora. Trajiste la memoria. Ramón, con el miedo congelado en el rostro, pero la codicia quemándole el alma, asintió. Sí, traje el recuerdo de la casa que se quemó, de la niña que murió, y traigo algo más, mi primo, tío Noctis. Él fue testigo de mi éxito, de mi fortuna, y él sabe lo que es mejor para él. Él quiere ser mi reemplazo. Ramón me empujó hacia adelante, hacia la sombra. Lo que sentí en ese momento fue el éxtasis del traidor que ha vendido a su última esperanza. La sombra se inclinó hacia mí. Sentí el frío de un vacío estelar. Don Ramiro desplegó el pergamino. El contrato dice, si el testigo acepta, la deuda se transfiere y el deudor es liberado. Yo miré a Ramón, que sonreía con una mueca de desesperación y triunfo. Lo miré con el dolor de una amistad traicionada y con la furia de mi propia supervivencia. No iba a ser su chivo expiatorio. Me niego, dije. Mi voz era firme, un quiebre en el silencio opresivo. Se me aceptó. Ramón miente. Él me trajo aquí con engaño, para evadir el precio de su propia maldad.
Él manipuló los cables de esa casa. Él mató a esa niña por dinero. El precio del pacto debe ser pagado por el deudor original, la memoria y el alma de Ramón. El ambiente se volvió caótico. El aire comenzó a girar. La tierra tembló. La sombra que no había esperado la negación rugió. Silencio, testigo. Tu intervención es inútil. El pacto ya está escrito. Traición es la moneda del contratante. Pero yo no me callé. Había un gancho, una pequeña esperanza que don Ramiro, en su arrogancia, me había dado con esa tarjeta. La saqué de mi bolsillo y la arrojé al centro de la encrucijada. El pacto es inválido por fraude y traición. Ramón no puede ofrecer lo que no es suyo. Y tú, Ramiro, grité, señalando a la gente, tú eres el agente, no el principal. El precio siempre ha sido la memoria, y la memoria de Ramón está manchada con la sangre de un crimen. El contratante no acepta almas manchadas con crímenes humanos, solo quiere el precio. Don Ramiro por primera vez se inmutó. Sus ojos negros se abrieron un poco. Ramón deudor, bramó la sombra. Tu cobardía ha superado tu avaricia. Has intentado evadir la ofrenda con un alma que no está dispuesta, y tu testigo ha expuesto tu crimen. Tu memoria es impura, tu alma es impura. Me ofendes con tu bajeza. La sombra se movió con una velocidad antinatural. No tocó a Ramón. Solo extendió su apéndice oscuro y apuntó hacia el cofre de oro que Ramón había dejado en el suelo. El cofre, lleno de joyas y lingotes, se desintegró con un ruido sordo y su contenido se convirtió en una fina arena negra y humeante. Ramón gritó, no por miedo a la sombra, sino por la pérdida de su riqueza. El oro se vuelve arena, el pacto se revoca, sentenció la sombra. Pero la ofensa se paga. El contratante se giró hacia don Ramiro. Tú, escriba de pacotilla, por tu ineptitud y por permitir este testigo, serás tú el primer pago. Antes de que Ramiro pudiera reaccionar, la sombra se abalanzó sobre él. El escriba lanzó un grito horrendo, de un dolor inhumano. Vi la forma oscura hundirse en el cuerpo de Ramiro, y éste se encogió, su traje se arrugó, y en un segundo, el agente del pacto se había convertido en un montón de ropa vacía sobre la tierra. Había sido consumido, no asesinado. Y luego la sombra se giró hacia Ramón, que lloraba incontrolablemente. La verdadera cuenta, la que no era por dinero, sino por el alma, estaba por saldarse. Yo había sobrevivido a la traición, pero ahora venía el verdadero terror. El grito de Ramón fue la cosa más horrible que he escuchado. No era el grito del hombre que pierde la vida, sino el del hombre que pierde la cordura, la riqueza y el alma, todo al mismo tiempo. La sombra, al ver su crimen expuesto y su ofrenda rechazada como sucia, se ensañó. Era la furia de una entidad cósmica despreciada por la bajeza de un humano. La sombra se abalanzó sobre Ramón. Esta vez no lo consumió, lo desmanteló. Lo que vi, tío Noctis, les juro que es algo que te quita el sueño para siempre. La figura oscura de la sombra no tocó la piel de Ramón, pero sus manos etéreas se hundieron en su cabeza. ¿Querías librarte de la memoria, Ramón, el traidor? Susurró la sombra, y la voz sonó a arena siendo arrastrada por un viento mortal. Te concedo tu deseo. Te libero de todo. De la culpa, del miedo, del odio y de la codicia que te pudrió. Te lo quito todo. Vi una especie de luz azul grisácea, enfermiza, salir de la cabeza de Ramón. Era como un humo denso, lleno de formas y figuras que se retorcían. El rostro de la niña del incendio, el brillo del oro, mi rostro en el papel de la ofrenda. La sombra aspiró esa luz. La inhaló con un sonido voraz, como el de un bebedor sediento. Ramón colapsó sobre la arena negra que había sido su fortuna. No estaba muerto, pero la luz de su conciencia se había apagado. Era un muñeco de carne,
un caparazón. Su mejor problema con espasmos residuales y sus ojos sin registro. Había conseguido su libertad de la memoria, pero el precio fue el vacío absoluto. La sombra, saciada, giró su cuerpo iridiscente hacia mí. Por un instante pensé, este es mi final. Lo he expuesto y ahora me llevará. Pero la entidad solo me contempló. Había algo en su postura, la de una fuerza de la naturaleza que ha terminado su ciclo. Tú, testigo, tu curiosidad es peligrosa. Te has librado de la deuda por tu astucia. Has expuesto al deudor y has provocado la condena de mi escriba. Los contratos se cumplen, el precio siempre se paga. Se acercó un paso más y el frío fue tan intenso que pensé que mis pulmones se congelarían. Te doy una advertencia, tío Noctis. Su voz bajó de tono, convirtiéndose en un susurro penetrante que resonó solo en mi mente. La encrucijada sigue abierta. El vacío de Ramón es una ofrenda a la tierra que tiene apetito. Y tú eres el único que sabe que la riqueza se hizo arena. El contratante busca nuevos deudores y ahora te conoce por tu nombre. En ese instante, la sombra se elevó. No voló. Se estiró y se disipó hacia las estrellas, convirtiéndose en una línea de humo negro y luego en nada. El olor a azufre se fue con ella. La medianoche dio paso a la primera luz gris del amanecer. Me quedé solo con el cuerpo inerte de Ramón, el traidor. Su cara era una máscara de paz horrible, la paz de quien ya no tiene nada que perder, ni siquiera miedo. Su traición sin redención había encontrado un final. Se había librado de la culpa, pero a un precio 1000 veces peor que la muerte. Lo llevé de vuelta al pueblo. Nadie creyó mi historia, por supuesto. Dijeron que la presión de sus negocios, su codicia o el alcohol lo habían vuelto loco. Ramón, el millonario, terminó sus días internado en un sanatorio, un vegetal, sin recordar su nombre, ni la niña que murió en el fuego, ni la fortuna que se hizo arena. Nunca sintió arrepentimiento, porque ya no tenía alma para sentir. Yo me quedé con la única prueba, la tarjeta de don Ramiro. La toqué. Olía levemente a azufre. La miré y me pregunté, ¿la sombra se llevó el alma de Ramón para siempre? ¿O solo la guardó por un tiempo, hasta que una nueva traición lo convoque? Desde ese día, tío Noctis, supe que el terror más profundo no viene de los fantasmas, sino de la codicia humana. Aquella que está dispuesta a hacer un pacto y luego a traicionar a la única persona que intenta salvarte. Esa avaricia es la que convoca las cosas que esperan en la encrucijada. Y la pregunta que me persigue, que me roba el sueño, es esta. ¿Acaso mi supervivencia fue parte de un plan más grande? ¿Soy ahora el próximo eslabón? ¿El próximo testigo que debe ser silenciado o reemplazado? El contratante sabe mi nombre. Amigos de tío Noctis, México y el mundo hispanohablante, lo que les acabo de contar es real. Lo viví. Esta cicatriz de miedo que me dejaron en el alma es mi ofrenda a ustedes. Pero díganme, ¿creen que la sombra se llevó solo la memoria de Ramón? ¿O dejó una semilla de maldad en la encrucijada esperando por mí? Comenten abajo. Suscríbanse a este canal para que más gente conozca la verdad que se oculta en las sombras. Dele un me gusta si esta historia les quitó el sueño. Y por favor, compartan este relato con quien crean que está a punto de hacer un trato demasiado bueno para ser verdad. Porque a veces, el precio más caro no es el dinero, sino el alma del que te traiciona. Yo soy tío Noctis, y no todo lo que desaparece está realmente muerto.